Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, cuéntame, ¿cuál es tu nombre completo? Soy Alejandro Santa, soy de Colombia, vivo acá en Panamá ya hace 10 años. Hace 10 años vives acá y has montado bicicleta ¿hace cuánto? Desde hace 7 años. Hace 7 años. Siempre mi papá montó toda la vida y cuando llegué acá, digamos que me encantó ver todo el tema de la vía, Ok. el paisaje, poder ver el mar, salir, rico el clima, para montar es delicioso. Súper. ¿Y tu bicicleta? Cuéntame un poquito de ella. Mi bicicleta es una Specialized Tarmac del 2015 de carbono, la verdad es la mejor bicicleta que yo he tenido, supremamente cómoda, segura, y bueno, y ahí vamos. Y eres sumando bien kilómetros. alto, asumo que también tiene que ver algo con la bicicleta. Todo el fitting, claro. Las bicicletas deben estar configuradas con la talla de acuerdo a la altura y el peso de uno. Ok. Y también eso le evita a uno tener cualquier tipo de lesión en la espalda, Claro. en el cuello. Entonces, por eso sí es muy importante hacer el fitting y el ajuste. Súper. ¿Y tienes para evitar toda la indumentaria para montar bicicleta? eso. Sí, por protección, por aerodinámica, por manejo de la temperatura del cuerpo, es lo mejor. Perfecto. Y veo que llevas dos. ¿Eso es agua o es algún...? Las dos son agua. Las dos son agua. Algunas personas llevan como algunos electrolitos Ok. y agua, yo llevo los dos agua. ¿Te parece mucho mejor estarte hidratando con agua todo el Sí, camino? sí, sí. Pero prefiero con hidratarme con agua y acompañarlo de vez en cuando, dependiendo de cuál sea la ruta que vayamos a coger, qué tanta montaña tenga, qué tan larga sea. Ok. Ayudarme con algún tipo de gel o proteínas en barra o bananos, así. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Por qué amas las bicicletas? Uy, yo amo las bicicletas porque me encanta salir y sentir el viento, salir y andar en ruta, simular lo que uno vive muchas veces cuando está viendo el Tour de Francia o cuando está viendo el Giro de Italia. Me encanta eso, es fantástico, es una sensación indescriptible. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo mucho te gusto. va? ¿Cómo es tu nombre? Gabriel, Gabriel, cuéntame, ¿hace cuánto montas bicicleta? hace 3 años. 3 años. ¿Y es tu Sí. pasión total? Sí, Desde que la conociste, desde que ¿Sí? la conocí me envicié. me enviciaste. Esa Sí. es la palabra, perfecto. Y cuéntame, ¿qué bicicleta tienes? Tengo una Orbea Orca MX y la compré a inicios de este año y la verdad que me encanta. Te encanta, te Sí. encanta. ¿Has hecho alguna modificación o algo? No, la verdad que la pedí con los componentes que quería, que no es que le he comprado algo aparte. Así que Y veo, montas con clips, ¿se llaman? sí, Ok, wow, eso ya es un poco más avanzado. sí, Entiendo. es más fácil porque es más eficiente la Para pedaleada. pedalear. Sí, así es. Perfecto. Y por último, Gabriel, cuéntame, ¿por qué amas las bicicletas? La verdad porque me ayudan a mantener mi sanidad mental y mi salud física. Yo creo que desde que comenzó la pandemia especialmente todos queríamos alguna oportunidad para ejercitarse al aire libre y la verdad que encontré todo en la bicicleta y desde antes, ¿no? Entonces es por eso, porque me ayuda a mantenerme la sanidad mental y a mantenerme saludable. Iván, cuéntame, Iván, ¿hace cuánto montas bicicleta? Tengo más de 15 años montando bicicleta. 15 años. Más de 15 años. Wow, Casi prácticamente toda la vida. toda la vida. Y esa pasión se debió a... Mi padre fue ciclista en Venezuela, fue Ok. campeón nacional de pista y de ruta, y él nos inculcó el ciclismo pues, desde pequeño. Corrimos bicicross, BMX, y ahí quedó la pasión por el ciclismo. Seguiste montando Seguí toda tu montando. vida. Ahorita lo hago más que todo por salud. Claro, Me ha mejorado mucho la hipertensión, ya que sufro de hipertensión y me la ha mejorado mucho. perfecto. ¿Y tu bicicleta? Cuéntame un poquito de ella. Bueno, es una bicicleta marca Fuji, Ok. 2.5, talla S, componente de aluminio y ¿Y le has, próxima hecho, mejora. le has hecho varias modificaciones o No, ahorita no le he hecho modificaciones. montas con clip, veo? Sí, monto con clic. Es algo un poquito más complejo. Sí, un poquito más y te ayuda a mejorar el pedaleo de la bicicleta. Te ayuda a avanzar mucho más. Ujú. Sí. Ok, y la última pregunta, ¿cuál es tu pasión? ¿Por qué amas las bicicletas? Es algo desde pequeño, desde que mi papá corría y nos inculcó lo que es el ciclismo en sí. Eso es algo que se lleva en la sangre, es un gusanito, que así te retires por 15, 20 años, quieres volver a montar bicicleta. Es algo que está ahí latente y ves una bicicleta y sientes la pasión de, y más en las grandes carreras. Pues. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo muy Muy bien? bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Ronald Chan. Ronald, cuéntame, ¿cómo montas bicicleta? Bueno, tengo aproximadamente 2 años y medio de estar montando bicicleta. 2 años y medio. Y descubriste este grupito con el que salen aquí en Rally. ¿Por qué? ¿Cómo hiciste para...? Bueno, tengo un grupo de amigos homogéneos que montaban. Me invitaron un día, fui, me prestaron una bicicleta, Ajá. participé, Prestada. prestada. Y de una vez me enganché. Esa misma semana comencé a averiguar quién tenía bicicleta y salió una bicicleta de segunda, de la misma marca de la que tengo actualmente, y la compré sin pensarlo. De ahí comencé a hacerme el fitting y las medidas, comencé a comprar mis zapatos, cascos, lentes y demás. A comprar tus accesorios. Y Poco a poco, sí. Poco a poco. Realmente en 15 días me armé. Ah, o sea, súper, eso fue una pasión. Sí, pero mi primer ride de 50 kilómetros inmediatamente con la gente de rally Ajá. y sufrí. Sufriste. Sufrí mi primer ride, como quien dice, debut y despedida, porque tuve como un mes sin volver a montar. Me dolía hasta el alma. Imagino. Pero al final ese dolor se convirtió en satisfacción. Ok, Cuando hice mi segundo ride, entonces ya el dolor definitivamente desapareció ok. y comenzó a convertirse como en gozo, ¿no? Comencé a disfrutar los rides, me comencé a compenetrar con el equipo, con el grupo que me había invitado. Ok. Y bueno, ahí inició la aventura. Ahí empezó la aventura. Ya tenemos 2 años y medio y creo que si Dios quiere, pues no creo que, Me encanta. a menos que me lo impida Dios, seguiré montando. Me encanta la historia. Y empezaste a montar, yo veo que tienes clips, ¿cierto? Sí, Antes montabas, me imagino, en tenis. el primer día que me monté inmediatamente con clips. Ok. Porque un amigo mío me dijo, Ronald, si comienzas con zapatilla, a pedalear se te va a hacer un poco más difícil que si te pones clip inmediatamente, toda vez de que si te pones clip te acostumbras a sacarlos, a meterlos y agarras el balance rápido. Eso fue lo que me ocurrió. O sea, Ok. el primer día me puse clips y a la fecha me he caído como 4 veces, pero nunca ha sido por los clips. Bueno, o sea que los comencé a dominar inmediatamente, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué bicicleta tienes? Ok, comencé con una bicicleta de la misma marca, una Wheeler, pero tenía una Centro 1, obviamente de segunda, y me gustaba. Era una bicicleta liviana de carbón, con accesorios de aluminio. Y luego en el grupo donde ruedo, un amigo se compró una Wheeler y tenía la que tengo actualmente, tenía muy poco uso, y yo quería otra de mayor jerarquía, por decirlo de una Sí. manera. Entonces me ofreció esta, compré el cuadro, que tenía si acaso 8 meses de uso, y comencé a armarla con los accesorios. Ah, tú la armaste, entonces Sí. tú dijiste, voy a comprar Compré, me vendieron el cuadro, entonces luego mandé a buscar los rines de carbón de alto perfil, compré Ok. un juego de accesorios Dura-Ice, Shimano Dura-Ice, palanca, selectores, pedales, plato, todo Dura-Ice y hasta los frenos. Wow. Entonces ya me di cuenta que de repente el tema del peso y demás me hacía tener un mejor rendimiento y hice el esfuerzo para tener pues una bicicleta pues bastante liviana y bueno, estéticamente buena. ¿Y tú crees que en estos 2 años, por los cambios que tú has realizado a tu bicicleta, esos cambios se han visto significativos en tu rendimiento, en tu progreso? Sí, sí me he dado cuenta. Realmente cuando uno comienza a montar bicicleta y comienza a hacer los cambios, primero cambia tu cuerpo y luego tú comienzas a escuchar tu cuerpo ¿Ok? y sientes que estás subiendo un poco de nivel en rendimiento. Pero cuando entonces la bicicleta la comienzas a adecuar con aditamentos un poco más profesionales, por decirlo de una manera, tú te das cuenta que el rendimiento es muchísimo mejor y es donde te das cuenta de que comienzas a apreciar el peso, la aerodinámica y todo lo demás. Claro, claro. Es por ello de que definitivamente los cambios sí me han traído muy buen fruto. Perfecto, perfecto. Veo que tienes 2 aguas o es No, dos líquidos. yo por lo regular cuando hago ride, después de 60 kilómetros pongo 2 aguas. Como Ah. iba a ser 50 puse un agua y llevo aquí una bocina Ah, ok. para escuchar música y Ah, y relajarme. vas ambientado. Sí. Perfecto. Pongo una musiquita ahí y vamos en el grupo escuchando un poco de música. La paso chévere, ¿no? Ay, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, y por último, dime, ¿por qué amas las bicicletas? Amo la bicicleta porque realmente me ha cambiado la vida. Mi pensamiento es diferente, como lo que quiero, duermo mejor, he liberado el estrés, dreno energía
definitivamente el amor por la bicicleta es infinito, toda vez de que por todo lo que me ha cambiado. La bicicleta me cambió la vida. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Joana, Sí. Joana Yepes, tengo 36 años. Joana, cuéntame, ¿hace cuánto montas en tu bicicleta? Yo monto hace 8 años, monto en bicicleta. 8 años ya. ¿Y qué Sí. tal? ¿Sales todos los días? ¿Sales de vez en cuando? Salgo a practicar así, salgo 2 o 3 veces a la semana, 2 o 3 veces. pero sí la uso como mi medio de transporte casi que a diario. Es tu medio de deporte, es tu Sí, hobby es- total, te exacto. fascina la bicicleta. ¿Y qué bicicleta tienes? Cuéntame. Esta es una semirruta, Ok, tamaño 26. ok. Y Yo no sé nada de bicicletas, entonces es importante que me digas cómo las especificaciones. Me imagino que es una bicicleta que es adecuada para montar. sí, para ruta o también para montar en inclinaciones. Ok. Ayuda mucho. Y cuéntame, ¿por qué amas las bicicletas? ¿Cuál es la pasión? Amo la bicicleta porque me mantienen llena de energía, me mantienen activa, mi forma de expresarme, básicamente como que mi motor de vida Súper. es la bicicleta para mí, es como una amiga, una compañera, Es tu compañera fiel. exactamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Francisco Sevillano. Francisco, ¿hace cuánto montas bicicleta? Bueno, llevo 5 años montando bicicleta, básicamente de ruta, pero de pequeño siempre había montado bicicleta. Desde pequeño siempre Sí, tenías claro, esa pasión claro. por la bicicleta. Es una pasión indescriptible. Y veo que eres de Cali. Sí, claro, soy de Cali. ¿Hace cuánto vives acá en Panamá? Llevo 20 años aquí en Panamá. 20 años. ¿Y has montado desde hace 5 años? Desde hace 5 años todo, pues, todo el obviamente, tiempo sales con toda esta gente a montar. Claro, con la gente de rally los días domingos, los días que puedo, entre semanas. Perfecto. Cuéntame de tu bicicleta. ¿Qué bicicleta tienes? Bueno, mi bicicleta es una Pinarello F10. Ok. Y bueno, con componentes Shimano 105 y obviamente más adelante pues cambiar unos nuevos componentes. Veo que montas con clips. Sí, claro. ¿Tiene alguna diferencia eso? Sí, claro, te da mucha mayor estabilidad, vas compenetrado con la bicicleta, es un mejor ritmo, es mucho mejor con flip. Mucho mejor. Y por último, te voy a hacer una pregunta que es muy importante. ¿Por qué amas las bicicletas? Es un estilo de vida, conoces lugares diferentes y no es lo mismo ir en carro que ir en una bicicleta. El que no monta una bicicleta creo que no ha vivido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, cuéntame, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jimena Pérez, estoy en Panamá, vine de vacaciones y he rodado con un grupo de una tienda que se llama Rally. Ok. Ellos manejan alquiler de bicicletas y realmente tienen una muy buena organización. Yo monto en Colombia. Ok, y cuéntame, ¿tú montas todos los días en Colombia? ¿Tú sales a menudo? Sí, monto de lunes a domingo, casi toda la semana, monto entre 70 y 50 kilómetros más o menos. Entre semana y fin de semana se hacen fondos más o menos entre 100 y 150 kilómetros. Ya tienes todo tu grupo allá armado, todos tus amigos con los cuales montas. Ok. Así es. A ver, te pregunto, ¿qué bicicleta tienes? Tengo una BMC. ¿Y tú le has hecho alguna modificación a la bicicleta? No, yo compré mi bicicleta como venía, pero sí ahora hice un cambio de mis rines, que le aumenté un poquito el perfil Ok. y estoy muy contenta con BMC. ¿Y tú sientes que ese cambio que tú le hiciste mejora mucho en tu Sí, rendimiento? mejora uno en rendimiento y en eficacia. Ok. Y veo que tú montas en clips. Sí, tengo clips. ¿Y hace cuánto montas en clips? ¿Es muy difícil? Pues te pregunto porque no sé. Entonces, Ya. ¿es muy difícil montar en clips, en tenis? ¿O uno cómo Mira, comienza? lo que hacen los clips es que te dan mucho más estabilidad, Ok. te evita lesiones, evitas problemas de rodilla y de meniscos, y realmente te da una estabilidad enorme y una eficacia en el movimiento
que no logras verlo si montas en tenis. En tenis. Y entonces hoy saliste, veo que llovió un poquito, ¿y cómo te sentiste? La lluvia asusta porque no te da seguridad. Hay gente que no mide sus distancias y eso puede ocasionar accidentes. Entonces es importante tratar de, cuando empieza a llover, disminuir velocidad y ir a un paso diferente porque por seguridad es mucho mejor. Jime, ¿y has sufrido accidentes? Sí, tuve un accidente hace ya 2 años. Me tropecé con un tope de una ciclorruta y bueno, afortunadamente no fue tan grave, pues sí tuve muchos raspones y algo de ruptura en uno de los dientes, pero bueno, ya. Pero ya estás Perdí el súper bien. miedo y volví de nuevo. Y a volviste, la esto bicicleta. es lo que te gusta hacer y lo Me sigues encanta. haciendo. Amo la Fascina. bicicleta y creo que ese es el deporte que en este momento practico y disfruto mucho. ¿Y has competido en algunas, cómo se llama esto, categorías? Sí, yo hice el Ironman, el medio Ironman de Cartagena. Soy triatleta. Ah, triatleta. Sí. Cuéntanos, ¿qué es un triatleta? Un triatleta es una persona que hace 3 deportes. Okay. Nadas, montas en bicicleta y trotas. Y las preparaciones son completamente distintas, pero tienes que tener una organización en rutinas para poder llegar al objetivo que tú te estás trazando. Ok, súper. Y por último, Jime, muchas gracias por tu tiempo. Yo quiero saber por qué amas la bicicleta. La bicicleta desde hace muchos años ha sido el medio de transporte de mucha gente y ahora se ha logrado coger un nivel distinto y una forma de verla distinta en la cual tú aprovechas, ¿Qué sientes cuando montas? conoces ciudades, conoces lugares que nunca te has imaginado que existían y que no los ves cuando vas en un carro. Okay. Y sentir el viento, sentir la adrenalina, es espectacular. Bueno, Jime, muchas gracias por tu Gracias tiempo. a ti por haberme invitado a tu programa y nuevamente estaremos encontrándonos en algún lugar, que sea en Dale. bicicleta.